Buenos días, hermanos. Domingo 10 de mayo del año 2020. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Estamos contentos, ¿verdad?, de ver la luz de un nuevo día. El domingo pasado meditábamos en Jesús como fuente creadora de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Decíamos Jesús, el origen de lo divino, y que por haberse hecho semejante a nosotros, hizo posible que fuésemos herederos de esa bendición espiritual. Recordábamos los ejemplos de la vida de Abraham, de Moisés, Elías y los apóstoles, los profetas, y cómo el Espíritu de Cristo operó en ellos, de tal manera que respondieron al llamado del Señor de acuerdo a lo que se pretendía en ellos: obediencia, fidelidad, valentía, poder entender y discernir lo que valía la pena, aun cuando muchas veces ello implicaba sacrificio, y también una sensibilidad bien definida que tuvieron para recibir la revelación de Jesucristo. Hoy nuestra meditación se titula La vida de Jesús. La vida de Jesús, la luz de los hombres, la luz de la humanidad. Y nuestro texto referencia va a ser el de el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo número 4, ¿verdad? Dice: en él estaba la vida, y esta vida es y era la luz de los hombres. En Jesucristo, también quien es la fuente creadora, también se nos dice que en él estaba la vida, y esta vida es la luz de los hombres. Siguiendo el hilo conductor de lo que se dice o dijo Jesús de sí mismo, según el Evangelio de San Juan, y así que podamos avanzar en saber quién es el que llevamos en nuestro corazón. Para situarnos en contexto, y vamos a pensar, y nos valga como ilustración lo siguiente: nadie, absolutamente nadie, ninguno de nosotros decidió el poder venir a este mundo. Es algo que no estuvo en nuestras manos. Otros decidieron, y en este caso nuestros padres. Ahora bien, a medida que crecemos como personas, nos damos cuenta que hemos llegado a un mundo en que están presentes una cantidad de situaciones que nos sorprenden, por no decir que no entendemos, y a menudo nos asustan. Me pregunto, ¿qué pensarán los niños cuando ven que sus padres están en desacuerdo, de tal manera que a veces deriva en discusiones y peleas en las cuales a veces se oyen insultos, gritos, etcétera? Que luego estos padres quizás se separan o se divorcian, o también cuando a este niño o a esta niña le llega el maltrato, o también empieza a darse cuenta él mismo o ella misma que actúa de una manera caprichosa o en desobediencia a sus padres. ¿Qué pensarán? Siguiendo en ese camino de crecimiento y realidad, luego empieza esta criatura pequeña empieza a interactuar con personas que no son de su familia, ya sea en la guardería o en el preescolar, y luego pasa a la primaria y se da cuenta que, por ejemplo, alguien le empuja injustamente, o que alguien le pegue, o que él o ella también haga lo mismo con su semejante.
o que se burlen o que le discriminen. Empieza a tener la conciencia de un mundo en el que no todo el mundo es bueno, que hay mucha injusticia y también mucha maldad. Y ya no digamos cuando llegamos a la edad adulta en la cual nos encontramos en situaciones tan injustas en cualquier ámbito de la sociedad, sea ya mundo laboral, mundo, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. En ese avance de la vida natural, ese niño que llega adulto, esa persona que llega adulta, llega el momento en el cual quiere formar una familia y se enfrenta al reto de dar con la persona adecuada y correcta. Comienza la experiencia de interactuar en esa edad adulta con ese propósito, con esa idea de formar una familia, y nos damos cuenta que se necesita mucha sabiduría y unos criterios correctos, porque en este caso ya estamos hablando de situaciones que no deben ser cambiantes. ¿Y por qué? Por las consecuencias que implican. Y también en mi condición de cristiano, de hijo de Dios, esta no es la voluntad del Señor. Digamos, cuando suceden cosas negativas en la familia. Empezamos y llegamos a la conclusión que, bueno, la existencia es compleja. Bueno, hemos hecho un recorrido rápido de lo que podríamos llamar el camino de desarrollo del ser humano en la vida natural. Bueno, ¿y a cuento de qué viene todo esto? Pues bien, el texto de referencia de hoy del Evangelio de San Juan nos dice: en Jesucristo ya estaba la vida. Es decir, era necesario que todos nosotros en algún momento empecemos a experimentar que Jesucristo no solamente viene a ser aquel que perdona nuestros pecados o que nos libra del infierno y nos lleva al cielo, sino más aún quien es verdaderamente nuestra vida en todo el sentido profundo y más amplio de la palabra. Y aquí toma mucho sentido muchos pasajes de las Sagradas Escrituras en las cuales se nos enseña cuán importantísimo y trascendente es que aún desde el vientre de la madre las criaturas sean expuestos al Espíritu de Cristo, transmitiendo a los padres el amor de Dios, como cuando se les transmite el cariño a esa criatura que está a punto de nacer. Estas criaturas se van a exponer a un mundo cruel y que la palabra de Dios nos dice que este mundo está bajo el maligno. Esto lo leemos en 1 de Juan capítulo 5 versículo 19. Y necesitan, y que cuanto más pronto, cuanto mejor, de la influencia del Espíritu de Dios. Pueda que me diga, hermano, pero no exagere, desde el vientre de la madre. Pregunto, ¿no dicen los especialistas que las criaturas antes de nacer ya son sensibles a las emociones y experiencias durante el embarazo? Sí, hermanos, porque la vida comienza desde la concepción. Ya ese embrión puede, es decir, experimentar la expresión de lo que es la gracia divina por medio de sus progenitores, si nosotros de una manera voluntaria intentamos exponerles a la experiencia del amor de Dios. Usted me dirá, ¿cómo? Bueno, tu espíritu, tu corazón se mantenga alegre y contento en las alabanzas a Dios. Ayer hablamos de nuestros labios hablen
lo bueno, ¿verdad? Expresen la gracia del Señor, incluso pues tratando como de hablarle a esa criatura que se va formando, que Dios es bueno, decirle que Dios le ama, que por cuanto tu papá y tu mamá tienes a Cristo en tu corazón, esa criaturita, ella, va a ir experimentando el amor de Dios por medio de vosotros, por medio de ustedes, los padres, porque muy desde el principio lo van a necesitar para enfrentarse a lo que es la vida en esta tierra. En ese sentido, hemos de ser conscientes que le estamos impartiendo vida de Dios. En este contexto me gustaría hacer alguna pregunta. ¿Qué entendemos de pasajes de la Escritura como el de Lucas 1:15, donde se nos dice, hablando de Juan el Bautista, dice literalmente, porque él será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre? La verdad es que este texto es muy potente y nos debe valer para darnos cuenta la importancia que Dios le da a los niños, aún desde el vientre de la madre. O este otro pasaje que leemos en Gálatas capítulo 1 versículo 5, el apóstol Pablo, hablando de su experiencia, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Qué precioso es esto. Sí, hermanos, para Dios la vida comienza no cuando nacemos, sino cuando somos concebidos. Y desde ese momento Jesús, quien es la vida, quiere entrar en acción. Tanto es así que luego en el recorrido en la palabra de Dios encontramos una cantidad de textos de la importancia y el gran momento que es continuar esa influencia de Dios en los pequeños de una manera muy real y seria. Textos como Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Todo esto, hermanos, es impartir la vida de Dios, que parte de nuestras conversaciones en nuestros hogares. Qué privilegio, a la mesa, los momentos de familia, poder también comentar la misericordia, el amor de Dios, que nuestros pequeños escuchen estas cosas de los labios de nosotros los padres, que se crea un ambiente espiritual en la casa también. Otro versículo, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, la instrucción no se apartará de él. Luego tendrá que decidir si sigue a Jesús, pero de todo modo impartirle la vida de Jesús. También Mateo 21:16, Jesús les dijo a los apóstoles: no habéis leído nunca, a los que le escuchaban, no habéis leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho. Curioso, de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Casi que aún antes de empezar a hablar pueda surgir de alguna manera alabanza a Dios desde ese corazón, desde ese espíritu de esa criaturita que apenas acaba de nacer. Qué precioso es esto. Qué bueno, qué bueno. Dios, cómo se preocupa del ser humano desde el vientre de su madre. Segunda de Timoteo 3:15, Pablo a Timoteo, que le dice:
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A Timoteo le impartieron la vida de Jesús desde niño, acordaos su abuela y su madre, en otra parte en la carta de Pablo a Timoteo, la fe que hubo en ellas. Qué bueno, abuelas, madres, impartamos. En ese sentido, quiero hacer un comentario añadido. ¿Os dais cuenta la influencia que puede tener en el hogar la madre? Esto, yo quiero resaltarlo porque hay como un patrón. Siempre la madre tiene una influencia en los hijos que de pronto nosotros los padres no tenemos. Hay que aprovecharla, hay que aprovecharla. En Timoteo se menciona a su abuela y se menciona a su madre. Así que tengamos presente esto para que, bueno, así como la madre en el hogar tiene tanta influencia, pues la aplique también para transmitirle los principios divinos a sus hijos. Por tanto, hermanos, entendamos que cuando impartimos la palabra de Dios, estamos impartiendo vida y no simplemente un conocimiento bíblico. Vale la pena recordarle aquí a los padres la gran oportunidad y el momento especial de que estas criaturas que todavía tenemos bajo nuestro techo puedan ser expuestos a la vida de Jesucristo por medio de nuestro testimonio y por la palabra que les enseñemos. Aprovecho también, maestros de niños en las iglesias, llámese escuela dominical o cualquier otro contexto, ver lo hermoso y el privilegio de tener esa oportunidad de pedirle al Señor sabiduría para que esas criaturas no solo perciban conocimiento, sino la vida de Jesucristo. Qué bella oportunidad. Por supuesto, nosotros los adultos que tenemos tantas responsabilidades en tantos ámbitos, qué bien que cada día podamos experimentar en cada uno de nuestros momentos aquí en la tierra que sí, que cuando Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, surja de lo profundo de nuestro corazón, gracias Señor porque tú eres mi vida, como lo principal en nuestra existencia. Siguiendo con este texto de San Juan capítulo 1 versículo 4, la parte siguiente, la frase siguiente dice: y esta vida era la luz de los hombres. Y esta vida era la luz de los hombres. La vida de Cristo que imparte luz, claridad de pensamiento. Utilizamos la expresión estar lúcido. Y según el diccionario, esto quiere decir la condición por medio de la cual tenemos claridad en nuestro razonamiento, acciones y decisiones para hacer lo correcto. Este concepto tiene que ver con que nuestro corazón y nuestro entendimiento tenga la luz correcta para responder, y ya como cristianos, con el carácter de Cristo y su verdad, y podamos responder con el carácter de Cristo y su verdad, con esa actitud a todas las responsabilidades y desafíos que nos trae la vida. Esta vida, luz de los hombres. Y en este sentido, la palabra del Señor nos enseña que este Jesús, quien dijo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Qué grande verdad, seguirle y no andar en tinieblas, andar orientado, no andar a tientas, sino que tendrá la luz de la vida, nuestra vida. Igualmente es la contundente, la vida de Jesús es la contundente fuente de lucidez para que nuestro andar en esta tierra como discípulos de Jesús responda a una vida, primero, que le agrade a Él en cuanto
nuestro corazón camine en pureza, fe no fingida, amor fraternal, pero que también su carácter, su ADN nos capacite para que en todo momento podamos andar alertas y sumisos a Él, a su voluntad, que toda actitud y decisión que tenga que marcar nuestra vida significativamente sea bajo esa lucidez y claridad de entendimiento, sobre todo en los momentos claves de nuestra existencia. También tenemos que decir, hermanos, que quizás hay momentos en que nos vemos en situaciones muy difíciles y comprometidas, pero no olvidemos, el que habita y reina en nuestro corazón no nos dejará solos. Quizás en primera instancia de pronto no sabemos qué hacer, pero es el momento en que de una manera sosegada y confiada en Él, recordemos y meditemos su palabra y en oración esperemos su dirección para lo que corresponda, sin impaciencia, sin desespero y con la seguridad que en Él tenemos la garantía de una dirección correcta. Hay un texto muy interesante que encontramos en Primera de Timoteo 6:12. Escribe el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, que implica los desafíos, las decisiones correctas, vida justa por la fe. Pero le dice: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En otras palabras, es como si Pablo estuviera diciendo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. En otras palabras, en ti ya tienes los recursos para una vida acorde con el plan de Dios para ti. En nuestro caso, que no nos veamos desamparados, que no nos veamos desorientados, que no nos veamos perdidos cuando llegan esos momentos cruciales en los que quizás no sabemos qué hacer. Así que echemos mano de lo que ya tenemos de una manera, ¿cómo se dice? De una manera activa, de una manera de tal manera que podamos experimentar que fluye esa vida que tenemos por medio de Cristo, que nos dará la claridad y la lucidez correcta para saber qué hacer, aunque al principio de pronto es un poco de confusión y de desespero de pronto. Así que, hermanos, creo que también en este contexto es importante que afiancemos esa vida de Jesús en nosotros, para que su luz ilumine nuestro corazón y nuestra mente, de tal manera que nos conduzcamos agradándole aún en los retos y desafíos más completos que tenemos ahora y que puedan venir en el futuro a nuestra vida. Nuevamente, vale la pena darle vía libre para que Él gobierne nuestra vida siempre. Vale la pena rendirnos y consagrarnos a Él y sobre todo darle muchísimas gracias. Porque nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha traído al reino de la luz de su amado Hijo Jesucristo, según leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Oremos. Amado Dios, en este momento te damos gracias porque un día Cristo llegó a nuestra vida. Gracias por aquellos que nos trajeron la palabra del Evangelio, la vida de Jesucristo, y quien es la luz en nuestro andar diario. No andamos desorientados, no andamos sin rumbo. Sabemos en quién hemos creído.
Gracias, Señor, porque tú te has preocupado por la humanidad y tú has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, porque tú eres capaz de llegar al corazón aún desde el vientre de nuestra madre. Gracias, Señor, porque en nuestro recorrido aquí en la tierra tú te has revelado a los niños, tú has alcanzado y nos has dicho que aún la alabanza es perfeccionada de los pequeños. Tú dijiste, dejad los niños venir a mí, de ellos es el reino de los cielos. Y hemos andado y hemos caminado, Señor, en nuestros años de joven, de adulto, y tu luz, esa vida de Cristo, sigue alumbrando nuestro corazón. Señor, oramos también por la sabiduría a los padres que están criando pequeños, Señor. Dales sabiduría, que ellos puedan transmitirles la vida de Cristo con su testimonio y con la palabra que le puedan impartir. A los que están enseñando niños en las iglesias, Señor, dales sabiduría y tu gracia y tu Espíritu Santo, Señor, les dé el poder para poder impartir la vida de Cristo por medio de la enseñanza de tu palabra, Señor. Y que en nuestros años de adultos podamos tomar siempre decisiones correctas, porque tú alumbras nuestro corazón y alumbras nuestra mente. Ayúdanos a andar en sumisión a ti, para que esa vida se manifieste. Vale la pena consagrarnos y rendirnos a ti, Señor. Oramos por las familias, Señor, los hogares, que puedan experimentar, que podamos experimentar la luz de Cristo en todo momento, Señor. Si hay alguna persona que en este momento está luchando en su corazón y en su mente con las dificultades que pueda estar pasando, sea de la naturaleza que sea, Señor, oramos que tú refresques su mente y refresques su corazón con tu presencia. Gracias te damos, Señor. Oramos por todas las necesidades, las personas que han pedido oración, personas cuya salud está quebrantada. Consuela los corazones que han tenido pérdidas familiares en todo este tiempo, Señor. A ti sea la gloria. Qué bueno contar contigo y tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén. Muy bien, hermanos, que el Señor nos bendiga en este día y bueno, ojalá nos podamos ver a las 5 de la tarde en la reunión de oración. El Señor nos bendiga. Un abrazo para todos. Pastor Armando.